En lo profundo de la historia, entre los relatos que han moldeado nuestra fe, hay uno que brilla con una luz especial. No es un relato común, es una travesía llena de misterio, simbolismo y preguntas que han intrigado a creyentes y estudiosos por siglos. Estoy hablando de los Reyes Magos, esas figuras envueltas en oro, incienso y mirra, que aparecen brevemente en las páginas del Evangelio, pero cuyo significado trasciende el tiempo. Piensa en esto por un momento. Un grupo de hombres, sabios, nobles o tal vez sacerdotes, dejaron todo atrás. Sus tierras, su comodidad, sus propias tradiciones. Guiados únicamente por una estrella en el vasto cielo nocturno, emprendieron un viaje de cientos, quizás miles de kilómetros, atravesando desiertos y montañas. ¿Por qué? ¿Qué les impulsó a buscar a un niño en un rincón olvidado del Imperio Romano? ¿Qué sabían ellos que nadie más parecía comprender? El relato dice que llegaron del Oriente. Oriente, un lugar que en la mentalidad judía y grecorromana era sinónimo de misterio, sabiduría y conocimiento antiguo. Eran extranjeros, hombres de otra cultura y otra fe. Sin embargo, reconocieron en aquel niño algo que ni los sacerdotes del templo, ni los eruditos de Jerusalén, ni siquiera los poderosos gobernantes romanos podían percibir. Para ellos, Jesús no era un simple niño. Era un rey, un Dios y un Salvador. Pero aquí está el enigma. La Biblia apenas nos da detalles sobre ellos. Ni nombres, ni cuántos eran realmente, ni de dónde venían exactamente. El Evangelio de Mateo se limita a llamarlos magos, una palabra que en aquel tiempo podía referirse tanto a astrólogos, filósofos o incluso magos en el sentido literal. No se nos dice que fueran reyes, aunque la tradición posterior los coronó con títulos reales. Y tampoco se nos explica cómo conocían las profecías sobre el Mesías, ni por qué interpretaron una estrella como la señal definitiva para comenzar su viaje. Y luego está la estrella, una luz que apareció en el cielo y que los guió. La estrella, un fenómeno celestial que no solo los inspiró, sino que los guió de manera precisa hasta el lugar donde estaba Jesús. Pero, detente a pensar, ¿qué era exactamente esa estrella? ¿Un milagro divino? ¿Un fenómeno astronómico? ¿Una conjunción de planetas o un cometa brillante? Los debates sobre su naturaleza han perdurado durante siglos, y aunque la ciencia moderna ha ofrecido algunas teorías, la verdad es que sigue siendo un misterio. Imagínalo, un cielo nocturno iluminado por una estrella tan singular que no podía pasar desapercibida. Pero aquí está lo intrigante, no todos la vieron, o al menos, no todos la interpretaron de la misma manera. Esta luz no movió a los sacerdotes en Jerusalén, ni preocupó a la mayoría de los habitantes de Judea. Sin embargo, para estos hombres del Oriente, era la clave de algo trascendental. Algo que valía cada paso de un viaje largo y peligroso. Y entonces surge la pregunta, ¿cómo sabían ellos que esta estrella señalaba el nacimiento del Rey de los Judíos? ¿Estaban familiarizados con las antiguas profecías de Israel? ¿Habían escuchado hablar de un Mesías que cambiaría el curso de la historia? Quizás habían leído las palabras de Balaam, aquel profeta pagano mencionado en el libro de Números, que declaró, «Una estrella se levantará de Jacob, un cetro surgirá de Israel». ¿O acaso habían heredado el conocimiento dejado por el profeta Daniel, quien había vivido en Babilonia y ocupado altos cargos entre los sabios de Oriente? Lo que sabemos es que estos hombres no eran simples viajeros. Eran observadores del cielo, hombres dedicados a comprender los misterios del cosmos, convencidos de que en los cielos se revelaba la voluntad de los dioses. Pero en esta ocasión, no buscaron un dios lejano o abstracto. La estrella los llevó hasta un pequeño pueblo, un humilde pesebre, y un niño que, contra toda lógica humana, era el objeto de su adoración. Piensa en la imagen, hombres de gran conocimiento y posiblemente de alta posición social, arrodillándose frente a un niño nacido en la pobreza. No exigieron pruebas ni señales adicionales. No cuestionaron el entorno humilde en el que lo encontraron. En lugar de eso, ofrecieron sus dones más preciados, oro, incienso y mirra. 3 regalos cargados de un simbolismo tan profundo que trasciende las culturas y los siglos.
Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más fascinante. Estos magos no volvieron a Herodes, ese rey oscuro y desconfiado que temía perder su poder. Fueron advertidos en sueños para tomar otro camino, regresando a su tierra en silencio, tal vez conscientes de que habían sido parte de algo mucho más grande que ellos mismos. La historia de los Reyes Magos no es solo un relato de fe, es un recordatorio de cómo Dios utiliza a los más improbables para cumplir sus planes. De cómo incluso los extranjeros, los de otra fe y otra cultura, pueden reconocer la verdad cuando otros la ignoran. Y aquí estamos, más de 2000 años después, reflexionando sobre su viaje, su devoción y su papel en este momento único en la historia de la humanidad. La pregunta ahora no es solo quiénes eran ellos, sino también que nos enseñan sobre nuestra propia búsqueda de Dios. ¿Qué significa seguir una estrella en nuestra vida? ¿Qué estamos dispuestos a dejar atrás para encontrar la verdad? Esas preguntas son el verdadero enigma detrás de los Reyes Magos. Porque, en última instancia, su historia no trata solo de un viaje físico, sino de un viaje espiritual, uno que todos estamos llamados a emprender. Y ese, amigos, es el comienzo de esta gran historia que vamos a desentrañar hoy. ¿Estás listo para descubrir los secretos de los Reyes Magos y cómo su búsqueda puede iluminar también tu vida? La historia de los Reyes Magos, tal como la conocemos, tiene su raíz en un único pasaje bíblico, el Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Es fascinante pensar que un relato tan breve haya inspirado tantas tradiciones, debates y simbolismos a lo largo de los siglos. Pero para comprender realmente su importancia, debemos mirar con atención lo que el texto nos dice y lo que no nos dice. El evangelista Mateo comienza situando los eventos. Después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron unos magos de Oriente a Jerusalén. Aquí ya tenemos varios detalles clave. En primer lugar, Jesús ya había nacido cuando los magos entran en escena. Esto nos sugiere que su llegada no ocurrió la misma noche que los pastores visitaron al niño en el pesebre, como solemos imaginar en los nacimientos tradicionales. Probablemente llegaron días, semanas o incluso meses después. Luego, están las palabras, unos magos de Oriente. La palabra griega utilizada aquí es magoi, que no significa reyes en absoluto. En el mundo antiguo, los magoi eran hombres sabios, estudiosos de las estrellas y los fenómenos celestiales. En Persia y Babilonia, esta palabra estaba asociada con sacerdotes o astrólogos, personas que se dedicaban a interpretar los mensajes del cosmos. No se nos dice cuántos eran, ni cuáles eran sus nombres, aunque la tradición posterior asumió que eran 3, basándose en los 3 regalos que ofrecieron. Pero la Biblia no especifica ese detalle. Continuemos con el texto. Cuando los magos llegan a Jerusalén, hacen una pregunta directa y sorprendente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Estas palabras revelan mucho más de lo que parece a simple vista. Primero, reconocen a Jesús como Rey de los Judíos, un título cargado de implicaciones mesiánicas. No lo ven solo como un líder terrenal, sino como alguien digno de adoración, un concepto reservado en la tradición judía únicamente para Dios. Ahora bien, esta declaración causa un gran revuelo en Jerusalén, especialmente en el palacio de Herodes. Mateo nos dice que Herodes se inquietó, y no es difícil entender por qué. Aquí tienes a un rey paranoico y cruel, conocido por eliminar a cualquiera que amenazara su poder, enfrentándose a la noticia de que un nuevo rey había nacido. Pero no solo él estaba inquieto, toda Jerusalén con él, dice el texto. La llegada de los magos y su anuncio perturbó profundamente a la ciudad, lo que nos lleva a preguntarnos, ¿por qué? ¿Qué sabían ellos sobre esta estrella y este niño que los demás ignoraban? Herodes, astuto como siempre, convoca a los sacerdotes y maestros de la ley para obtener respuestas. Les pregunta dónde debía nacer el Mesías, y ellos citan una profecía del profeta Miqueas, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Así que Herodes envía a los magos a Belén con un encargo disfrazado de interés. Id y averiguad bien acerca del niño. Tan pronto como lo encontréis,
Avisadme, para que yo también vaya y lo adore. Por supuesto, sabemos que sus intenciones eran muy diferentes. Aquí es donde la narrativa toma un giro divino. Mateo nos dice que la estrella, esa misma estrella que los había guiado desde Oriente, reaparece y los conduce directamente al lugar donde estaba el niño. Fíjate en esto, no estamos hablando de un fenómeno astronómico común, como una estrella estática en el cielo. Esta estrella parecía moverse, guiándolos de manera precisa hasta detenerse justo sobre la casa donde estaba Jesús. Es un detalle que desafía las explicaciones científicas y apunta a una intervención divina. Cuando los magos encuentran al niño, su reacción es inmediata y profunda. Al ver al niño con María, su madre, se postraron y lo adoraron. Aquí, estos sabios extranjeros, posiblemente de alta posición social, se arrodillan ante un niño en un hogar humilde. Su gesto es un reconocimiento absoluto de la grandeza de Jesús, más allá de lo visible, más allá de las apariencias. Y luego, ofrecen sus regalos, oro, incienso y mirra. 3 presentes que no solo eran valiosos, sino que tenían un significado simbólico profundo, como veremos más adelante. Finalmente, Mateo nos cuenta que los magos, advertidos en sueños, no regresaron a Herodes. En lugar de eso, tomaron otro camino de regreso a su tierra. Este detalle puede parecer menor, pero es crucial. No solo obedecieron un mensaje divino, sino que, al hacerlo, protegieron al niño Jesús de las siniestras intenciones de Herodes. Y así termina el relato bíblico. 12 versículos. Eso es todo lo que Mateo nos da sobre los magos. Pero en esas pocas líneas hay un mensaje poderoso, la revelación de Jesús como el Rey y Salvador, no solo para Israel, sino para todas las naciones. Su historia es un recordatorio de cómo Dios puede usar los elementos más inesperados, una estrella, unos sabios extranjeros, incluso los planes de un rey malvado, para cumplir sus propósitos. El relato bíblico es breve, sí, pero está lleno de significado. ¿Qué nos dice esto sobre nuestra propia fe? Quizás, como los magos, también somos llamados a seguir una luz, a buscar a Jesús con humildad y a ofrecerle lo mejor de nosotros. A lo largo de este viaje por la historia de los Reyes Magos, hemos explorado sus misterios, sus orígenes, sus símbolos y su significado más profundo. Pero ahora, mientras nos acercamos al final, quiero invitarte a reflexionar. Porque la verdadera riqueza de este relato no está únicamente en los detalles históricos o en el simbolismo, sino en lo que nos enseña sobre nuestra propia vida y nuestra búsqueda de Dios. Piensa en los magos, esos hombres sabios que dejaron todo atrás. Abandonaron sus hogares, su estabilidad, sus costumbres y hasta la seguridad de sus vidas para seguir una estrella. ¿Por qué? Porque en su corazón entendieron que estaban siendo llamados a algo más grande que ellos mismos. Y esto nos lleva a una pregunta personal. ¿Qué estás dispuesto a dejar atrás para buscar lo divino? En un mundo lleno de distracciones, comodidades y miedo al cambio, los magos nos desafían a salir de nuestra zona de confort. Nos recuerdan que encontrar a Dios a menudo implica un viaje que puede ser largo, difícil y lleno de incertidumbre. Pero también nos enseñan que vale la pena, porque al final de ese camino nos espera algo que transforma nuestra vida para siempre. Y luego está la estrella, esa luz que los guió a través de la oscuridad, que les mostró el camino cuando no había mapas ni certezas. ¿Cuál es la estrella que guía tu vida? ¿Qué señales estás siguiendo? En ocasiones, nuestra estrella puede ser la palabra de Dios, un llamado en nuestro corazón, o incluso un evento inesperado que nos lleva en una dirección nueva. Pero la pregunta crucial es, ¿estás mirando al cielo, buscando esa luz, o te has perdido en las sombras de lo cotidiano? La llegada de los magos a Jesús también nos enseña algo fundamental, cómo responder cuando encontramos aquello que hemos estado buscando. Ellos no dudaron, se postraron, adoraron y ofrecieron lo mejor de sí mismos: oro, incienso y mirra. 3 regalos que representaban no solo riqueza material, sino también el reconocimiento de quién era Jesús, Rey, Dios y Redentor. Y aquí está el desafío para ti y para mí. ¿Qué regalos le estamos ofreciendo a Dios?
Tal vez no tengamos oro, incienso o mirra, pero tenemos nuestro tiempo, nuestra fe, nuestro amor, nuestros talentos. ¿Estamos dispuestos a ofrecerle lo mejor de nosotros o solo lo que nos sobra? Finalmente, está la última parte de la historia, el regreso de los magos por otro camino. Advertidos en sueños, tomaron una ruta distinta para evitar a Herodes. Pero este detalle tiene un significado más profundo. Cuando te encuentras con Jesús, cuando lo reconoces como tu Rey, no puedes volver por el mismo camino. Tu vida ya no puede ser igual. Encontrarte con lo divino te transforma, te hace caminar por senderos nuevos, te aparta de los Herodes que quieren apartarte de tu propósito. Entonces, al cerrar este relato, la pregunta final es, ¿qué harás tú con esta historia? Los magos fueron buscadores de la verdad, obedientes a los signos de Dios, y valientes para seguir su fe a pesar de los obstáculos. ¿Estamos nosotros dispuestos a hacer lo mismo? Quizás hoy sea el día para preguntarte, ¿qué estrellas estoy siguiendo? ¿Qué regalos tengo para ofrecer? ¿Y estoy dispuesto a caminar por un nuevo camino si es lo que Dios me pide? La historia de los Reyes Magos no es solo un relato del pasado, es un espejo para nuestro presente. Es un recordatorio de que todos somos peregrinos en busca de algo más grande, algo eterno. La estrella sigue brillando. La pregunta es, ¿tendrás el valor de seguirla? Que el ejemplo de los magos inspire tu búsqueda, ilumine tu camino y te lleve, como a ellos, al encuentro con la verdad. Gracias por acompañarme en este viaje. Que la luz de esa estrella guíe siempre tu vida.